Gracias. Buenas tardes, colegas. Primero quiero agradecer sinceramente a Corefo por esta invitación, al colegio que nos alberga y a sus directivos y a cada uno de ustedes que se está dando el tiempo hoy de venir aquí a dialogar y a conversar sobre nuestro quehacer, ¿no? El día de hoy, como bien dijo el profesor Miranda, está dedicado básicamente a pensar sobre los desafíos que tenemos los maestros hacia el futuro, ¿no? El tipo de desafíos que nos presenta la sociedad y que nos exige el futuro. La presentación de Teresa nos ha planteado una serie de contradicciones que tenemos que enfrentar si es que queremos realmente tener una sociedad distinta, una sociedad en la que podamos ejercer nuestros derechos, no solo la educación, sino todos los derechos fundamentales. A mí me toca conversar hoy día con ustedes, y espero que el diálogo nos conduzca a eso. ¿Arriba? Ahí está, gracias. Me toca conversar sobre la revaloración docente. Primero me plantearon que el tema como revaloración docente, y yo le pedí a Jacobo que habláramos más bien de la revaloración de la profesión docente, porque lo que está en realidad en juego hoy día en el Perú, y no solo en el Perú, aunque mal de muchos, consuelo de tontos, en muchos otros países, es el estatus de la profesión, su valor en la sociedad, su valor social. Parece increíble que una profesión que tiene roles sociales tan fundamentales como desarrollar las capacidades y fortalecer los valores y formar en general a los ciudadanos de un país, sea una profesión sobre la cual tenemos que discutir si está suficientemente revalorado o no. Parece tremendamente contradictorio que tengamos que tratar este tema hoy, no solo en el Perú, sino en el resto del mundo. En general, si no en todo el mundo, en muchos países, el maestro o nuestra profesión no tiene el mismo valor que otras profesiones como el derecho, la medicina, la ingeniería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con la profesión? ¿No? ¿Por qué es que estamos exigiendo reconocimiento de parte del Estado y de la sociedad para nosotros, siendo la función, como acabo de decir, tan fundamental para la vida de una sociedad? Aquí en esta lámina lo que he tratado de hacer es hacer un muy breve y rápido recorrido de cómo ha evolucionado el quehacer docente a través de la historia. Y es que efectivamente la enseñanza ha tenido diferentes maneras de ser entendida y enfocada por la sociedad, por el Estado y por los propios practicantes de la profesión, nosotros los maestros. Primero, y hasta quizás algunos de nosotros, los mayores como yo, todavía cuando empezamos a estudiar educación, escuchábamos que esta era fundamentalmente una vocación y un apostolado. A mí me tocó ese discurso muy pequeño. No sé si hoy en los institutos pedagógicos o en las facultades de educación sigue siendo este enfoque el predominante. Espero que no, ¿no? Si bien hay que tener vocación para ejercer la educación como para ejercer cualquier otra profesión, la educación o la enseñanza no es un sacerdocio ni tampoco es un apostolado, ¿no? Es una profesión que requiere de estudios especializados y que se adquieren de manera formal y que por lo tanto no cualquiera puede ejercerla si es que no completa esos estudios y no se titula y no es reconocido como un título profesional por el Estado. Este, que es el punto final, pasó por uno intermedio en el cual la docencia también fue considerada como un trabajo asalariado y donde hubo una identificación muy fuerte de los maestros con otros oficios, digamos, como una especie de carrera técnica de mando medio que era equivalente a otros oficios y
y no estoy hablando de, digamos, de la necesidad de que el maestro se solidarice con otras profesiones u otros quehaceres laborales, sino que se colocó en ese momento como un trabajo asalariado en donde había una identificación muy fuerte con la clase trabajadora. O sea, no se percibía todavía la educación como una quehacer especializado que requería de mucho tiempo para adquirir las competencias necesarias para enseñar. No se puede ser maestro de la noche a la mañana, no cualquiera puede enseñar, no cualquiera está capacitado para desarrollar valores, para desarrollar habilidades, para desarrollar conocimientos, para formar personas y conducir, ya sean estos niños, adolescentes o adultos, a una vida plena con la mayor desarrollo de las potencialidades de cada persona con la que interactuamos como maestros. Entonces, hoy estamos mucho más en ese tercer momento, en la docencia como profesión. Sin embargo, a pesar de que ya la concebimos como profesión, en la mayoría de sociedades, no ha logrado la misma valoración que otras profesiones. ¿Por qué no? Ahí está, perdón. ¿Qué es? Ya. Esta es una, para ver si me puede pasar, gracias. En el año 2000, es decir, hace 16 años, si quiero remarcarlo, esta era la forma como en un texto que publicamos en un libro llamado La docencia revalorada, el libro se tituló La docencia revalorada, es antes, por favor. Antes, exactamente, muchas gracias. Debo marcar. Este. De acá, perdón, es que no. Ya, ok. Gracias. Esta era la forma como definía yo la concepción de maestro o de profesor, ¿no? Maestros y maestras que se reconocen como una comunidad profesional con capacidad para intervenir en la crítica y la transformación de la escuela. Quizás aquí le hallaría la sociedad, además, formados ética, cultural e intelectualmente, responsables de sus decisiones y acciones en el aula y la escuela, y creadores del saber pedagógico sobre su quehacer. Esta era la visión de la docencia. En ese año, en este seminario que dio origen al libro La docencia revalorada, decíamos entre los que estuvimos reunidos en ese seminario que esto era el maestro que queríamos, esta era la visión de la docencia que queríamos construir de aquí hacia adelante en el Perú. Cuando lo revisaba decía, esta no es una visión todavía construida y concretada en nuestro país. Los maestros pueden estar siendo formados en los centros universitarios y en los institutos, en la ética, la cultura e intelectualmente, pero, que esa es la intención del currículum, pero todavía no nos hacen responsables de muchas decisiones y tenemos poco espacio para la creación de saber pedagógico. Y sobre estos aspectos es que quiero centrar mi conversación con ustedes hoy. Si no tenemos capacidad de decidir, autonomía para decidir en el aula y la escuela, si no tenemos oportunidad y condiciones para reflexionar sobre lo que hacemos y crear saber pedagógico sobre nuestra profesión, sobre la enseñanza, se puede comprender que la docencia no sea una profesión tan valorada en la sociedad. No es la única condición para que no sea valorada, pero si no producimos saber y no hacemos avanzar nuestro campo de conocimiento y además el Estado o las instituciones nos entregan prácticamente productos acabados y terminados sin consultarnos mucho para que los apliquemos mecánicamente en aula
como si nosotros no fuéramos capaces de crear, de diseñar el currículum, de definir las estrategias y de evaluar a los estudiantes y de ir cambiando y creando nuevas tecnologías y nuevas estrategias pedagógicas. En realidad se está rebajando nuestro quehacer, se está rebajando a una tarea técnica que no tiene componentes de innovación ni de creación. Y esto efectivamente desvaloriza cualquier profesión, no solo de la docencia, desvaloriza cualquier profesión. Nuestra profesión no está hecha exclusivamente de componentes cognitivos, ¿no es cierto? Creo que Teresa se ha referido largamente a esto. Yo quiero destacar, en realidad poner frente a frente dos áreas de nuestro ejercicio profesional que son igualmente importantes. No me imagino a un profesor solo dedicado a desarrollar conocimientos en sus alumnos. Para desarrollar esos conocimientos sí se nos exige ser reflexivos y ser intencionales en la búsqueda del conocimiento y en el desarrollo del conocimiento con nuestros alumnos. Pero además de esa tarea, además de desarrollar conocimientos, habilidades, competencias en los estudiantes, también tenemos permanentemente en el aula una responsabilidad moral. Y una responsabilidad moral que tiene que ver con conversar con los alumnos sobre las implicancias éticas de lo que hacen, lo que dicen en su vida cotidiana, o sobre lo que hacen y dicen los colegas, o hacen y dicen los políticos, y hacen y dicen cualquier ciudadano en el país. Nuestra tarea no es exclusivamente cognitiva. Tenemos que desarrollar evidentemente competencias para potenciar conocimientos, desarrollar habilidades, pero además tenemos que siempre poner en discusión las implicancias éticas y morales de lo que hacemos nosotros como maestros y lo que hacen los estudiantes como estudiantes, ¿no? Y no debemos olvidar nunca que esas son las dos dimensiones de nuestro quehacer y que ambas son responsabilidades igualmente complejas, igualmente difíciles y que tenemos que implementarlas cotidianamente, ¿no? Entonces, es una profesión intelectual y es una profesión moral, ¿no? Es muy importante la profesión docente cuando hablamos de implicancias éticas y morales de lo que hacemos como maestros o de lo que hacen los estudiantes como estudiantes. Estamos también hablando de reflexionar sobre la justicia de lo que hacemos cuando hay problemas, que hay muchos problemas en la escuela. Tenemos permanentemente que preguntarnos si la respuesta que dimos a un problema de conducta, de indisciplina o un problema X en la escuela es una respuesta justa. Si frente a acciones de los alumnos hemos sido capaces de escuchar y de entender, tratar de entender primero la conducta del alumno frente al hecho. Y si además ha sido una respuesta responsable frente a lo que estamos analizando, a los procesos que estamos analizando. Entonces, se nos exige de la docencia siempre estar guiados por valores, por virtudes, ¿no? De la misma manera que debemos fortalecer esos valores y esas virtudes en los alumnos. Son dos caras de una misma moneda. No hay maestro que no enseñe valores, no hay maestro que no desarrolle conocimientos, capacidades, habilidades. Para ver por qué no me pasa. Estoy marcando aquí, pero no corre. Ahí está. Cuando, tengamos en mente estas dos dimensiones y veamos cómo es que la sociedad a veces nos ve a los profesores, ¿no?
hay una contradicción, ¿no? Hay una visión de la profesión docente como una profesión que lucha dedicada al incremento del salario, que es además, hablando de justicia, una lucha justa, porque evidentemente los salarios de los profesores nos están demostrando que hay que revalorar, que no hay un aprecio sobre nuestro trabajo en la medida de su complejidad y de lo que damos cada vez que trabajamos en el aula o en cualquier otro espacio educativo. La sociedad de alguna manera reconoce, y el Estado reconoce al profesor cuando son profesores públicos, o en el caso de los promotores de una escuela, los reconoce en términos del salario que paga. El salario siempre es la forma de reconocer y de apreciar la contribución que hace un profesional que ha estudiado y se ha especializado para realizar una tarea especializada en la sociedad. Entonces, sin embargo, la profesión se ve como una profesión constantemente en conflicto con el Estado, en conflicto con el Estado por el salario, en conflicto por el Estado, por la carrera pública magisterial, porque a veces esta carrera no satisface, por X razones, las expectativas de los profesores, o porque otro área de conflicto entre el Estado y los profesores suelen ser los cambios en la formación docente que se solicitan. Es decir, la sociedad pide que el maestro esté permanentemente actualizado, el maestro siente que a veces el Estado o la sociedad o su propio bolsillo no le da posibilidades de actualizarse en la medida de las exigencias del conocimiento, en la sociedad del conocimiento o del cambio que se está produciendo en las sociedades. Entonces, hay una visión estereotipada, ¿no?, de la profesión que no es igual en otras profesiones, ¿no? O sea, al médico no se le ve como luchando, a pesar de que han habido muchas protestas de médicos en el sector público, no se le ve en conflicto permanente como el Estado, como sí a los maestros. Esto, por supuesto, es producto de condiciones reales que vive el maestro que lo obligan a luchar por las mejores salariales. Quiero aquí introducir dos conceptos para que nos podamos entender en lo que quiero plantearles a continuación, ¿no? Hay dos conceptos bien importantes que deberíamos manejar nosotros como profesores. Uno es el de la profesionalidad y el otro es el del profesionalismo. La profesionalidad es entendida como el mejoramiento del prestigio y de la posición social de los que desempeñan una profesión, ¿no? Está ligada en la profesionalidad al reconocimiento que la sociedad hace de la calidad e importancia en el desempeño de una profesión. La profesionalidad es algo externo a la profesión, proviene de la sociedad que reconoce, aprecia, da valor a la profesión o del Estado. Y por lo tanto también depende de las políticas de Estado ese valor, ese prestigio y posición social. Lamentablemente nuestra profesión no está en los estándares más altos de prestigio social, al contrario, ha descendido mucho respecto a los años iniciales, como nos decía Teresa, en décadas antes, en los años 50, ser maestro era mucho más prestigioso de lo que es hoy. Y por eso es que tenemos tantas dificultades de atraer a nuevos candidatos a la docencia. En las universidades cada año desplegamos una cantidad de estrategias para lograr que los estudiantes quieran elegir la profesión, ¿no? Y quieran elegir la profesión por toda la riqueza que esta profesión tiene y todas las posibilidades que esta profesión ofrece para el desarrollo personal y profesional de cada uno. Tratamos de explicar esto para atraer a los estudiantes a esta profesión. Pero claro, el salario y el prestigio son dos enemigos bien fuertes que hacen que muchos jóvenes que sí tienen vocación para la docencia decidan en último momento no elegirla, a veces por imposición de los padres, ¿no?
Hemos conocido de casos en los que hay jóvenes, estudiantes, que quieren seguir educación, pero los padres les dicen que no les pagan la profesión o los estudios si es que deciden por educación, porque están convencidos de que este quehacer no los va a proveer, no va a proveer a sus hijos o hijas del prestigio y de la posición social que ellos quisieran para ellos, ¿no? Este es un problema que corresponde resolver al Estado, ¿no? Y hoy día, a mí me encanta el tema de las políticas públicas, pero hoy día pensé que no quería hablarles, que era mejor no hablar de las políticas públicas para mejorar este prestigio, sino hablar más bien del profesionalismo que vamos a pasar a ver ahorita y ver cómo podemos fortalecer el profesionalismo. Sí, ahí está. Parece que tengo que marcarlo varias veces. ¿Cómo podemos fortalecer el profesionalismo? ¿Qué cosa es el profesionalismo a diferencia de la profesionalidad? ¿Y qué podemos hacer nosotros por fortalecer el profesionalismo? Este se entiende como el mejoramiento de la calidad y los estándares de la práctica, ¿ya? Es decir, este afán por hacer las cosas cada vez mejor. Si enseño, por enseñar cada vez mejor. Si gestiono una escuela, por gestionar cada vez mejor la escuela. Si diseño políticas o administro la educación en un territorio determinado, sea un UGEL o una región, por administrar la educación en esa región o en esa UGEL cada vez mejor. Si elaboro materiales, para elaborar materiales cada vez mejor. Es decir, este afán de que nuestro quehacer y la práctica profesional que ejercemos sea ejercida cada vez con mayores estándares de calidad, con mayor calidad. Está estrechamente ligado el profesionalismo con el mejoramiento real de las tareas desempeñadas y tiene directamente que ver con quienes la realizan. Es decir, a diferente de la profesionalidad, donde no podemos hacer nada podemos hacer muy poco, quiero decir, sin la contribución del Estado y de sus políticas. En el caso del profesionalismo, este depende mucho de nosotros. Y como depende de nosotros y está de alguna manera bajo nuestro control, quiero centrarme en lo que resta de esta conversación. ¿A dónde? ¿Acá? Sí, pues estoy apuntando ahí, pero no pasa. No, acá me dijeron que era. Ya, ok. Quizás esto debió haber está un poquito desordenado, debió haberlo dicho antes, pero para construir una profesión, para hacerla fuerte, se requieren, como ya hemos dicho, condiciones laborales adecuadas, una formación de calidad y una gestión y evaluación que fortalezca la capacidad de los docentes en su práctica. Esta capacidad, el profesionalismo, está dentro de este recuadro, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de cómo mejoramos nuestra práctica día a día y qué hacemos nosotros mismos por mejorarla. Incluso esta práctica y esta mejora de la práctica requiere de un contexto de gestión y de evaluación que lo favorezca. O sea, aun cuando depende de nosotros, también el contexto influye positiva o negativamente, ¿no? El profesionalismo o la mejora constante y la elevación de estándares en nuestro quehacer también tiene que ver con estas 4 condiciones. Autonomía en el trabajo. No podemos, es decir, pongámonos, ustedes son profesores de aula, yo también la soy, en la universidad, no en una escuela de educación básica, pero sí en la universidad. Si la universidad me impidiera hacer los cambios que yo creo que hay que hacer en el sílabo y en las estrategias en el próximo semestre, porque este semestre he
dictado o me he encargado de un curso y he notado que este curso requiere ajustes, que no respondió de la manera como yo quería o como nos habíamos planteado los objetivos a las necesidades de los alumnos, y planteo a la universidad, disculpen, pero este sílabus tenemos que ajustarlo. Y la universidad me dice no, perdón, pero el sílabo ya fue aprobado por el Consejo Universitario y tú no puedes hacer ningún cambio de ese sílabus. Y tampoco puedes cambiar las estrategias. Bueno, yo lo primero que haría, colegas, es renunciar, ¿no? Porque digamos, es un maltrato de la universidad hacia mí si no me considera ni me da la autonomía que me da la profesión y mi especialización para hacer cambios en beneficio de los alumnos y el aprendizaje de los alumnos. Autonomía en el trabajo es capacidad de decidir sobre las acciones, sobre mi quehacer. Por supuesto, decidirlo no basado en el capricho, sino basado en el conocimiento, en la investigación, en la reflexión sobre la práctica. El profesionalismo también trae consigo asociaciones profesionales. Esta autonomía, esta búsqueda de respuestas, esta reflexión sobre la práctica no es algo que se pueda hacer en solitario. La profesión, nuestra profesión, la enseñanza, requiere de colectivos. Por eso hablamos de colegiaturas, de la colegialidad, porque necesitamos hacerlo con otros. Si yo enseño el curso 1 o el curso 3 en la carrera o en el posgrado, y ese curso tiene un curso previo que es prerequisito al mío, y el mío es prerequisito del que enseña Teresa o Luis, evidentemente lo que yo haga con mi curso afecta la enseñanza que van a hacer mis otros colegas, así como lo que enseño yo está afectado por lo que mi colega hizo antes con un curso que es prerequisito. Y eso pasa en la educación básica o en cualquier institución en la que tengo digamos, años de estudios. Entonces, ¿cómo puedo yo enseñar sin saber lo que mi colega, hasta qué punto llegó, qué hizo, qué aprendieron con él los alumnos, y si no converso con mis colegas? Y si no decido los cambios en mi curso, en conversación con mis otros colegas. Eso implica colegialidad, asociación profesional, porque además puedo conversar, si soy profesora, yo soy profesora de Historia y Geografía, puedo tener una asociación o de ciencias sociales, puedo tener unas asociaciones y redes con otros profesores que enseñan ciencias sociales en la secundaria. Bueno, yo ya no enseño muchísimos años en la secundaria, pero en la universidad yo debería juntarme como hago. Yo tengo una sección, soy parte de la sección de gestión y calidad de la educación. Ahí pertenezco y todos los profesores que pertenecen a esa misma sección enseñan cursos dentro de ese campo, dentro del campo de la gestión de la educación y la calidad, ¿no? Con ellos tengo que hablar sobre cómo enseñamos calidad y cómo enseñamos gestión en la universidad. Código de conducta o ética. Toda profesión se rige por una ética de la propia profesión y el profesionalismo implica regirme por esa y respetar esa ética, ¿no? Y una autorregulación. La autorregulación que enseñamos a nuestros alumnos es también necesaria practicarla en la propia profesión, ¿no? Y eso son 4 características adicionales del profesionalismo que resultan muy importantes. Ok. Un punto adicional que decir en respecto al profesionalismo. Cualquier cambio en la educación, cualquier reforma en la educación, ustedes lo han escuchado miles de veces, no es posible que se realice, que se lleve a cabo con éxito sin el concurso de los profesores. La política curricular que se va a aprobar, ¿no?, que ya ha sido anunciada, que viene dentro de poco, aparentemente la nueva política, el currículo nacional, para la educación básica, es un currículo nacional que puede quedarse en una buena intención si los profesores no comprenden y aplican ese currículum en el aula y en lo cotidiano. En la universidad pasa lo mismo.
Es decir, yo puedo hacerme un perfil del profesor de educación inicial o de primaria que quiero desarrollar, pero si yo no sigo el currículum acordado colectivamente y no enseño las competencias y los valores que ese futuro profesional debe tener, ese currículum es simplemente un sueño que no llega a hacerse realidad. Entonces, tenemos un poder. Tenemos el poder de hacer realidad la política o hacerla fracasar. A veces no somos conscientes de ese poder y a veces no lo usamos bien también. Pero no hay reforma en el mundo que haya tenido éxito que no haya involucrado a los maestros. ¿Cuánto? No veo. 8, ok, gracias. Eso de tener mala vista es terrible. Entonces el cambio requiere de esto. Una de las estrategias para digamos, hacer efectivo el profesionalismo, esta mejora constante de la calidad de nuestra práctica, es la investigación-acción. ¿No? Hay muchas otras, no voy a tener, me quedan 8 minutos y sabía que no iba a alcanzar para otras estrategias, entonces quiero concentrarme en una que me parece vital. No es posible mejorar la calidad sin tener mecanismos de observar nuestra práctica, juzgarla y mejorarla. Y eso sí se puede plantear y desarrollar en la escuela como en la universidad. No estamos planteando la investigación académica o tradicional, estamos hablando de la investigación con la reflexión sobre la práctica, esta que está aquí en la columna derecha. Solo quisiera decir que la investigación académica, que es muy importante porque permite sacar conclusiones de muchas escuelas o de muchas aulas, muchas veces no responde a las necesidades de los profesores. Y por eso muchas veces los profesores escuchamos esas investigaciones, acudimos a la presentación de las investigaciones y los resultados, y resulta que el lenguaje que se usa en esa investigación o sus resultados no tienen efectos prácticos para nosotros. Y cuando el lenguaje no es un lenguaje que se relaciona con el lenguaje de la profesión, o cuando las conclusiones no están relacionadas, no tienen practicidad, los maestros suelen decir, bueno, no sé qué hacer con estos resultados, no me sirven. Y muchos maestros dicen, en realidad, a veces los académicos nos estudian a nosotros, pero no trabajan e investigan para nosotros, para nuestra práctica, sino investigan sobre nosotros y cómo lo hacemos, pero al final no nos dan resultados que nos sirvan de inmediato para mejorar nuestra práctica. Por eso es que la investigación-acción es una estrategia que, como la desarrollamos nosotros mismos en el aula, sin demasiada sofisticación, pero sí con pasos fundamentales, nos permite, primero, puede ser conducida por nosotros mismos, con los niños, con nuestros estudiantes, sean estos adultos, niños o adolescentes. Podemos hacerla en el aula, podemos hacerla en la institución, sea esta una escuela básica o una universidad. Podemos usar métodos cualitativos para describir qué está ocurriendo en el aula y en la clase, y entender los efectos de una intervención educativa. Voy a emplear una metodología A, los alumnos han demostrado un problema de aprendizaje X, voy a probar esta metodología, tengo al final que ver, observar, estudiar, recoger datos, medir, para ver si efectivamente la metodología tuvo los resultados que esperaba. Ese proceso de observar lo que hago, de mirar mi propia práctica, de probarlo, de medirlo, de recopilar datos, es muy importante y nos puede ayudar a mejorar la calidad de lo que hacemos. Estos métodos cualitativos nos permiten describir los efectos de nuestras estrategias y nos permitan también luego tomar acción y efectuar cambios. Si la estrategia no logró que todos aprendieran
hay algo que tengo que mejorar en esa estrategia. Ese proceso tiene que ser habitual en las aulas. Eso es lo que yo llamo investigación-acción o reflexión sobre la práctica. Y es algo factible de hacer. No estamos hablando de investigación académica, es observar, interpretar lo que observo en el aula, planificar el cambio y actuar. 4 pasos sencillos que podríamos tener como una especie de código de conducta: observar, interpretar los resultados de lo que observo o lo que observo, planificar el cambio si es que esos resultados no son los que busco, y actuar nuevamente para mejorar el circuito y mejorar la situación. Este proceso es un proceso además de aprendizaje para nosotros. Es un proceso de reflexión sobre la experiencia, y sobre esa experiencia yo me puedo hacer preguntas distintas. El ejemplo anterior era: ¿qué efectos tiene lo que hago en el aula? ¿No es cierto? ¿Qué eficacia tiene? ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona para todos? ¿Funciona solo para algunos? ¿Cómo hago para que funcione para todos? ¿Cómo tengo que cambiar mi estrategia? Eso es reflexión sobre la experiencia y sobre la eficacia de lo que hago. Pero también puedo preguntarme, y allí es, como ven ustedes, me hago la pregunta sobre si la manera como lo hago me lleva a los objetivos que me planteaba. Pero también me puedo preguntar por los objetivos, me puedo preguntar por los fines. Los fines, ¿estoy enseñando para la sociedad que quiero? Creo que Teresa ha puesto muy buenos ejemplos de ese tipo de reflexión, ¿no? ¿Estoy formando para la competencia o estoy formando para la colaboración? Son 2 procesos distintos. ¿Formo para competir, para ver cómo gano al otro y consigo mi objetivo? ¿O educo para colaborar, para lograr el objetivo juntos, ¿no? Son 2 procesos bien distintos. ¿Esta estrategia me conduce a A o me conduce a B? ¿A qué fines me conduce? ¿Qué hay detrás? ¿A dónde me lleva? Esas son preguntas fundamentales. Enriquecer, reflexionar sobre la experiencia, enriquecer esa reflexión y elaborar propuestas de acción. Esto tiene que ver con el actuar, que decíamos antes, que mencionábamos antes. A través de esa investigación-acción es que nos profesionalizamos, convertimos nuestro quehacer en un quehacer, digamos, en profesionalismo, se expresa a través de esa práctica constante, ¿no? Usando la investigación, acción, podemos descubrir nuestros límites y los resultados deseados y no deseados de la práctica y planificar los cambios necesarios. Me olvidaba decir además que podemos incluso hacernos preguntas sobre nosotros mismos como maestros. Mis sentimientos, ¿qué sentí en el aula hoy frente a la, no sé, a la conducta grupal de los alumnos? ¿Cuáles fueron mis sentimientos? ¿Cómo reaccioné? O mi reacción, ¿qué sentimientos tuvo detrás? ¿No? Es decir, hay también sobre nosotros como personas, como profesionales, son un tema de investigación, así como preguntas más amplias como, por ejemplo, ¿qué pensamos sobre el currículo nacional? Y a través de ese recoger, esto es investigación-acción también, tomar una encuesta para saber cómo y qué opinamos sobre el currículo nacional y hacer un aporte a la política nacional inclusive al respecto. La investigación-acción nos permite además de medir la eficacia de lo que hacemos o de reflexionar sobre los fines, también cuestionar nuestros supuestos. En nuestro actuar hay muchísimos supuestos, como que el hablar cambia a las personas. O sea, yo estoy segura de que esta charla la van a olvidar muy pronto. Algunos volverán al PPT en algún momento, pero no es esta charla la que va a hacer cambiar la práctica de ustedes. Eso yo estoy convencida. Sin embargo, no implica que no podamos conversar, ¿no? Pero no es esta acción y esta charla la que va a cambiar sus prácticas. Entonces, preguntarnos por los supuestos, incentivar la revisión de esos supuestos. ¿Qué supuesto está detrás de esta acción mía? ¿No?
asumir riesgos, bueno, esto lo vamos a pasar. Eso también. Y el nuevo profesionalismo, entonces, exige que estemos cambiando nuestra práctica permanentemente basada en la investigación, descubrir más, o sea, eso es lo que también el profesionalismo exige, estar descubriendo permanentemente cómo aprenden los niños, y ahí sí nos puede ayudar otra investigación. El profesionalismo exige también considerar las inteligencias múltiples, la diversidad, como dijo Teresa, y ilustró muy bien con los animalitos esos a los que se les pedía subir al árbol y sus maneras de comprender, ¿no? Nos exige usar e integrar las nuevas tecnologías. Ojalá pudiéramos hacer una investigación-acción sobre el uso de las tecnologías en aula y qué efectos produce en el aprendizaje y otras preguntas que podemos hacer al respecto, ¿no? Y finalmente, decir que no olvidemos que además estamos ejerciendo una profesión que nos pone en el rol no solamente de agentes de cambio social, sino agentes morales de cambio, ¿no? Que nosotros ayudamos y contribuimos a desarrollar capital social en la sociedad, pero también capital intelectual, habilidades para resolver problemas. O sea, enseñamos tanto normas de civilidad, compasión, justicia, confianza, colaboración, compromiso y crítica constructiva, además de habilidades para resolver problemas y conocimientos. Y que esas dos dimensiones son inseparables y significativas ambas en la profesión. Muchas gracias.